¿Qué tal, Alberto? Buenos días. Vamos a esperar que sean y 10 para empezar la clase. Si tienen alguna pregunta, podemos aprovechar el- estos minutos. Buenos días, profesor, ¿qué tal? Hola, Elsa, ¿qué tal? Buenos días. Como siempre, podemos aprovechar los minutos para... Dale, Alberto, por favor. Ok, para verlas en la clase del miércoles, dices, Alberto. Sí, ok, mándamelas por correo, cuanto antes mejor, para poder armar algo, este, lo mejor posible, ¿no? Profesor, yo tengo una preguntita que se me Dale, quedó Elsa, por ahí. favor. Este, Sí. analizamos las estrategias estrictamente dominantes en los ejercicios y encontramos una estrategia estrictamente dominante si la eliminamos por la eliminación iterada de estrategias estrictamente dominantes y hacemos una nueva matriz. Y luego se nos pide hallar el equilibrio de Nash. ¿Ya lo hacemos con esa matriz reducida o tenemos que hacerlo con la matriz inicial? A ver, primero hay que diferenciar estrategia dominante, que es lo que has dicho tú, de estrategia Dominada. dominada. Dominada, sí, me equivoqué ahí. Dominada, exacto. Si hay una estrategia dominante, eso quiere decir que esa estrategia le gana a todas, Ah, no solo a una, a todas. a todas. La dominante le gana a todas las otras. Ahorita vamos a aclarar. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que frente a cualquier perfil de los otros jugadores, esa estrategia dominante es siempre la mejor respuesta. ¿Ok? Y eso tiene como consecuencia que esa estrategia debe ser jugada. Siempre. ¿Sí? Porque, ojo, no es que empate algunas veces, ese es débilmente, ¿no? Dominante, ¿no? Estrictamente dominante, dominante, estrictamente dominante. Entonces, no hay ninguna razón, no hay ninguna racionalidad que te lleve a no escoger esa estrategia. Estrategia dominante solamente puede haber una por jugador. ¿Ok? Por otro lado, la estrategia dominada es aquella que, digamos así, pierde siempre frente a otra. Pero esa es siempre la misma, ¿eh? La misma otra. No es que pierda con una aquí, con otra allá, no. ¿Sí? Pierde siempre frente a otra. Hay dos estrategias y una siempre le gana a la otra. Esta otra es dominada. ¿Sí? ¿Ok? Y esta dominada tiene como consecuencia, la estrategia dominada, que no debe ser jugada nunca. ¿Ok? Entonces, ahí es, la estrategia dominada, tú la eliminas y esa estrategia no va a participar de ningún concepto de equilibrio. Entonces, si tú tienes tu matriz original y eliminas las estrategias dominadas y con la matriz que te queda, con el juego que te queda reducido, vuelves a eliminar las estrategias dominadas, ¿sí? Hasta llegar a que no puedes, ya no hay más estrategias dominadas,
pues si quieres pasar al siguiente paso, que es, ya, si no te quedó solo una estrategia por jugador y el juego se resuelve por eliminación repetida, iterada de estrategias dominadas, si no ha quedado una estrategia por jugadores, te queda un juego que lo puedes analizar usando equilibrio de Nash y todo lo demás ahí. Y lo que tú encuentres para ese juego va a valer para el juego original. ¿Sí? Eliminar estrategias dominadas es un proceso, estrictamente dominadas, es un proceso seguro. No eliminas nada relevante. Ok, voy a poner acá estrictamente. Y acá también, estrictamente dominada. ¿Ok? Otra de las cosas que podemos decir es que estrategia dominante, solo es posible una como máximo por jugador. ¿Ok? Entonces, puede que no exista. ¿No? Entonces, solo cero o una, vamos a poner así. ¿Sí? O ninguna o una. No puede haber dos estrategias estrictamente dominadas. Estrategia dominada, puede haber varias. ¿Sí? Primero. Segundo, puedes hacerlo de manera iterada. ¿Sí? Y para terminar con este tema, esto no quiere decir, ¿sí? No es verdad que la estrategia que domina a otra debe ser jugada. ¿Ok? Entonces, cuando tienes estrategia dominante, lo importante es la estrategia dominante, que es la que tú tienes que jugar. Cuando tienes una dominación entre dos estrategias nada más, lo importante está en la estrategia dominada, ¿no? Y la conclusión es, estrategia dominada, no la vas a jugar. La estrategia que domina a esta otra, pues puede ser que la juegues, puede ser que no. Eso ya se verá más adelante. ¿Ok? Ok, profesor, muchas gracias. Sí, ya me quedó más claro los conceptos y la parte de iteración, ¿no? Ok. Nosotros no hemos hecho muchas cosas con las estrategias débilmente dominadas, ¿no? Que son aquellas que, digamos, le gana a otra y en otras empatan, ¿no? Esas, digamos, hay equilibrios de Nash en las que se juegan estrategias débilmente dominadas, ¿sí? No nos gustan mucho, pero existen, ¿no? Entonces, si tienes varios equilibrios y uno envuelve una estrategia débilmente dominada, no te gusta tanto como el otro que no tiene, no envuelve estrategias débilmente dominadas. ¿Ok? Ok, ¿Alguna otra pregunta antes de avanzar? Igual recuerden que el día miércoles vamos a tener eh, la clase tipo asesoría. Ya me dijo Alberto que me va a mandar sus preguntas por correo para absolverlas. ¿Ok? Muy bien. Si no hay más preguntas, vamos a continuar con nuestro curso donde nos quedamos. Empezamos a ver el modelo de Spence, lo vamos a retomar desde el comienzo para tener el desarrollo completo aquí. Vamos a compartir presentación. ¿Ok? Entonces, vamos a ver estas dos aplicaciones hoy y vamos a cerrar el tema de juegos no cooperativos viendo el tema del equilibrio secuencial y una mención al equilibrio bayesiano perfecto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver, vamos a empezar de nuevo con la descripción completa del equilibrio del mercado, de la señalización en el mercado de trabajo. Y, digamos, esta es una versión simplificada del modelo de Spence del 73.
que lo importante es que fue el primero que postuló este tema, ¿no? De las señales, ¿no? Igual que el modelo de Akerlof para carros usados del 70, unos años antes de esto, fue el primero que, digamos, le dio importancia a esto de la asimetría de información, que en la teoría de juegos son juegos con información incompleta. Unos saben una cosa y los otros no la saben, hay diferente información entre los jugadores, ¿ok? Entonces, en este caso, hay un trabajador, que es el jugador uno, y un empleador, ¿no? Que es el jugador 2. Y el jugador uno puede tener dos productividades que son básicamente lo que le va a hacer ganar al jugador 2, al empleador. ¿Ok? Entonces, esa productividad es innata, ¿no? En nuestra jerga la naturaleza lo decide y puede ser baja o alta. ¿Ok? De acuerdo a una probabilidad. ¿Sí? En el modelo final, aunque al comienzo vamos a no tener esto, elige el jugador uno, el trabajador, conociendo su productividad, elige un nivel de estudio C que le cuesta. Y el costo, y esto es importante, de un cierto nivel de estudio depende de la productividad de este trabajador. ¿Ok? El jugador uno, entonces, luego, ¿no? Elige la educación, se educa y luego sale al mercado de trabajo y dice, mira, yo me he educado a este nivel y quiero este salario, ¿no? Pide un salario B2. En este caso le estamos dando todo el poder de negociación al jugador uno, al trabajador, ¿no? La idea es que este trabajador pues son pocos y los empleadores son muchos, ¿no? Entonces el mercado se inclina hacia el lado del trabajador, ¿sí? El jugador 2, ya lo dijimos, es un empleador que observa el nivel de estudios y el salario W que se está pidiendo, ¿sí? Es observable y verificable, pero no observa la productividad, ¿sí? Entonces no tiene forma de saber si el trabajador que se ha educado a ese nivel y está pidiendo este salario es un buen trabajador, tiene productividad alta, o es un trabajador normal, tiene productividad baja. ¿Ok? ¿Sí? Pero con esta información que tiene, el nivel de estudios y el salario, tiene que decidir si acepta o rechaza la petición de J1, del jugador 1. ¿Ok? Entonces, en este caso, el jugador 1, el trabajador, tiene que elegir su nivel de estudios E en función de su productividad, o sea, el de productividad baja puede elegir un cierto nivel, el de productividad alta puede elegir el mismo o otro nivel, ¿no? No tiene por qué elegir lo mismo. Y el jugador 2 tiene que aceptar o rechazar la petición basado en el nivel de estudios que observa y el salario W que le están pidiendo. ¿Sí? Más o menos esta es la historia general del modelo. Se puede cambiar una otra cosa, pero es básicamente ese es el setup del modelo de Spence. ¿Ok? Nosotros vamos a hacer los siguientes supuestos. Vamos a suponer que la naturaleza elige con probabilidad Q que la productividad sea alta y con probabilidad 1 menos Q que la productividad sea baja. ¿Sí? El nivel de educación E lo limitamos a un número entre 0 y 1. 0 es no me eduqué o me eduqué solo lo obligatorio, lo que todo el mundo hace. Y 1 me eduqué lo más posible, ¿no? Entonces, entre 0 y 1 hay una fracción y los trabajadores eligen qué fracción de toda la posibilidad de estudios eligen. ¿Ok? Si el jugador 2, el empleador, contrata al trabajador de productividad P por un salario W, vamos a pensar que su beneficio y su pago, vamos a pensar que esto es monetario y que son neutros al riesgo, es P menos W, ¿no? La productividad es lo que me hace ganar a mí y W es lo que te pago, a mí me queda la productividad menos W, si lo contrata, ¿no? Y esto puede ser positivo, negativo, igual a cero, dependiendo de la relación entre el salario y la productividad.
Si no lo contrata, gana cero. ¿Sí? No pasa nada. No hay costo fijo, no hay nada fijo. ¿Ok? El jugador uno, y acá donde viene la diferencia, de productividad alta, que escogió un nivel de estudios E y le van a pagar un salario W, gana W menos E. O sea, el salario que le pagan menos E, que es el costo del esfuerzo, ¿no? Dijimos que el esfuerzo costaba, pues lo que estamos diciendo acá es que el costo del esfuerzo para un individuo de productividad alta es simplemente E. ¿Sí? Si no trabaja, si no lo contratan, gana cero. ¿Sí? En verdad, acá habría que restarle la educación, ¿no? O sea, el pago del jugador uno es lo que recibe, si lo contratan, menos lo que le ha costado la educación. ¿Sí? Acá habría que hacer esa corrección. ¿Sí? Déjenme apuntarla para ahora más tarde les cuelgo este PDF y quiero hacer esa corrección. Ok. ¿Sí? El jugador uno, si tiene productividad baja y se ha educado a un nivel E, si le pagan un salario W, su beneficio, su utilidad, nuevamente esto es, lo pensamos como monetario y neutros al riesgo, ¿sí? Va a ganar W menos KE. ¿Sí? Es decir, este de aquí es el costo de la educación, ¿sí? De nivel E para un jugador de productividad baja. Como vamos a limitar K a valores mayores que 1, lo que estamos diciendo es que al individuo de productividad baja le cuesta más obtener un cierto nivel de estudios que lo que le cuesta al individuo de productividad alta. ¿Sí? Si no es contratado, gana cero menos eventualmente el nivel de, ¿no? El costo del nivel de educación que ha tenido, ¿no? Que ha obtenido. ¿Ok? Entonces, este es el setup del juego, ¿no? El jugador 1 observa su productividad, que ha sido decidida por la naturaleza. Según eso, decide un nivel de estudios y luego sale al mercado de trabajo a pedir un cierto salario. El jugador 2, el empleador, observa el salario que están pidiendo, observa el nivel de estudios y decide si acepta o no contratar a este individuo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, este es un juego de información incompleta. El jugador 2, el empleador 2, no sabe el tipo de jugador 1, de empleado que tiene delante. ¿Sí? Y entonces tiene que, digamos, generar unas creencias de acuerdo a el nivel de educación y el salario que le están pidiendo, ¿no? Entonces va a generar una creencia que si me pides este salario y este nivel de educación, con tal probabilidad eres de productividad alta, con tal probabilidad complementaria eres de productividad baja. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a analizar dos casos intermedios, ¿sí? Un primer caso en el que la productividad es observada, ¿sí? ¿Por qué hacemos esto? Porque, digamos, estos casos nos van a servir de comparación, ¿no? ¿Cuál es el efecto de que no se observe la productividad? ¿Cuál es el efecto de la educación? Etcétera, etcétera. ¿No? Para, digamos, completar el análisis, ¿ok? Entonces, si la productividad es observada, podemos hacer inducción hacia atrás. En la clase pasada hicimos el árbol, pero acá simplemente la vamos a hacer directamente, ¿no?
¿Qué quiere decir que la productividad es observada? Que el jugador 2, el empleador, cuando le piden un salario, la educación no le va a importar porque su pago, recordemos, es productividad menos salario, ¿sí? Y él va a observar productividad, ¿no? Entonces, va a aceptar como la opción es rechazar la oferta y tener un pago de cero, va a aceptar cualquier propuesta donde su ganancia sea mayor o igual que cero, ¿sí? Es decir, va a aceptar cualquier W, ¿sí? Perdón, cualquier W menor o igual que P, ¿sí? Un salario que como mucho es la productividad del que me lo está pidiendo. Y va a rechazar cualquier otra cosa, ¿sí? Sin importar la educación. No se va a fijar en él. No va a tener ningún efecto. ¿Ok? El jugador 1 de productividad alta, entonces, recordemos que su pago es W menos E, va a pedir porque si no lo contratan va a ser 0 menos E. Entonces, lo primero es que va a elegir la educación 0, porque la educación no afecta a nada, ¿no? Solamente le quita valor, ¿okay? Y va a elegir el máximo W que es aceptado por el empleador. En este caso, el máximo W es su productividad, ¿sí? Lo mismo pasa para el jugador 1 de productividad baja, va a elegir educación 0 y va a pedir el máximo salario con el que lo contratarían a él, que es su productividad baja. ¿Ok? Entonces, en este caso, este sería el equilibrio de Nash perfecto en subjuegos, ¿no? Porque lo estamos encontrando por inducción hacia atrás. Y como no hay ninguna información ni imperfecta ni incompleta, ¿no? Todo está observado, no tiene que generarse ninguna creencia ni nada. Este es el concepto válido para resolver este juego, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a jugar el jugador 1? Va a elegir la educación al nivel 0, o sea, no se va a educar más allá de lo obligatorio, y va a pedir un salario exactamente igual a su productividad, ¿sí? Y el jugador 2, el empleador, va a aceptar cualquier salario menor que la productividad de quien se lo está pidiendo y va a rechazar cualquier salario por encima de esa productividad, ¿sí? Entonces, lo que vamos a observar es que los jugadores, los trabajadores, piden, ¿no? Se educan 0, no se educan y piden un salario igual a su productividad y los empleadores los contratan y se realizan estos pagos de acá. ¿Sí? El jugador 2, el empleador, tiene pago 0 siempre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque contrata exactamente por la productividad, ¿no? Bajo esta de aquí, PA menos W va a ser PA menos PA, va a ser 0 y para el bajo también, ¿no? O sea que en esperado, desde antes, ¿no? Si se para antes de que empiece el juego, antes de que venga alguien a pedirle empleo, su pago esperado es 0, ¿sí? El jugador 1 de productividad alta tiene un pago esperado PA, toda su productividad, y el de productividad baja lo correspondiente, ¿no? PB, toda su productividad. ¿Ok? Una de las cosas que hay que anotar acá es que este resultado, está para aquí, es eficiente. ¿Sí? Se está generando el máximo excedente, el máximo bienestar para este conjunto de individuos. El jugador 2, el empleador y la población de jugadores 1 que pueden ser de productividad alta o productividad baja. ¿Sí? Esto es lo eficiente. No se está desperdiciando, no están asumiendo costos no necesarios y se está produciendo todo lo que se podría producir. ¿Ok? Muy bien. El otro extremo, el otro caso básico para comparar luego,
es el caso en que la productividad no es observada, pero tampoco existe la posibilidad de educación. ¿Sí? O lo que es lo mismo, pues la única posibilidad es que la educación sea cero, que todos se eduquen a un cierto nivel, no hay, la educación no funciona aquí como señal o como eh, eh, digamos, elemento que pueda diferenciar a los jugadores. Entonces, el jugador 2 cuando vengan a pedirle empleo, solo va a observar el salario. ¿Sí? La educación es cero para todos. Lo único que puede condicionar si acepta o no la propuesta del jugador 1 es el salario que le están pidiendo. ¿Ok? Y entonces, si tiene una regla cualquiera para aceptar algunos salarios y rechazar otros, todos los jugadores 1, sin importar su productividad, van a pedir el salario aceptado más alto. ¿Sí? Pues, si yo sé que tú me vas a contratar por un salario, ¿sí? Pues voy a pedir el máximo salario que me puedas pagar. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí tenemos información incompleta porque los trabajadores saben su productividad y el empleador no la sabe. Así que ahora sí el empleador tiene que generar unas creencias. ¿Sí? Entonces, el jugador 2 debe creer que los que piden ese salario son de productividad alta con probabilidad Q y de productividad baja con probabilidad 1 menos Q. Es la única creencia que se puede generar satisfaciendo la actualización bayesiana. ¿Sí? No, si lo vemos así, la naturaleza elige productividad alta, productividad baja, ¿sí? Todo el mundo pide, tanto productividad baja como productividad alta, pide el mismo salario y el jugador 2 no sabe, si me piden un cierto salario, no sé si estoy con alguien de productividad alta o con alguien de productividad baja. ¿Sí? Pero como realmente el de productividad alta va a pedir ese salario, de productividad baja va a pedir este salario, este conjunto de información para este, digamos, W asterisco, vamos a llamarlo así, este W asterisco, ¿sí? Tiene que ser la probabilidad acá, la actualización bayesiana. Entonces, como la productividad es alta con probabilidad Q y baja con probabilidad 1 menos Q, entonces a este nodo se llega con probabilidad Q y a este otro nodo se llega con probabilidad 1 menos Q. Y esta, como la suma es 1, ya esta es la creencia que tiene que corresponder a la actualización bayesiana. ¿Sí? ¿Ok? Y entonces el jugador 2 tiene que actuar aquí aceptando o rechazando, aceptando o rechazando, ¿sí? De acuerdo a esas creencias. ¿Sí? Y entonces el pago esperado de aceptar, ¿sí? Va a ser Q por productividad alta menos W más 1 menos Q con probabilidad baja menos W. ¿Sí? Porque si estoy aquí con probabilidad Q y aquí con probabilidad 1 menos Q, si acepto voy a tener el pago con probabilidad Q y acá si acepto voy a tener este pago con probabilidad 1 menos Q. En este nodo, si acepto, estoy aceptando el salario W asterisco, como dijimos, W asterisco, ¿sí? Para alguien de productividad alta. Y aquí estoy aceptando el salario W asterisco para alguien de productividad baja. ¿Ok? Entonces, esto de aquí, si yo quiero que el jugador 2 acepte, esto tiene que ser mayor o igual que el pago esperado de rechazar. Pero si rechazas, tu pago va a ser cero sin importar el tipo de jugador 1, de empleado. ¿No? Entonces tu pago esperado de rechazar es cero.
¿sí? Y entonces aquí lo que vamos a tener, voy a borrar de este lado, la condición esta es que Q por productividad alta más 1 menos Q con probabilidad por productividad baja, y acá me va a salir Q por W asterisco más 1 menos Q por W asterisco menos W asterisco, esto tiene que ser mayor o igual que W asterisco, ¿sí? Entonces, el jugador 2, ¿sí?, va a aceptar cuando W asterisco sea menor o igual que este elemento de acá que vamos a llamar la productividad media. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, si me vas a pedir un W, pues el W que hace que yo acepte es este W asterisco de aquí. ¿Ok? Entonces lo que concluimos es que el jugador 2, esta regla de aceptar algunos, en realidad debe ser esta, aceptar cualquier W menor que esta productividad media de acá, ¿no? Este es el W asterisco que hemos estado hablando antes. Y rechazar cualquier otro, ¿sí? Porque si me pides otro salario, yo puedo tener cualquier creencia, ¿sí? ¿Ok? En principio voy a pensar que eres de productividad baja, ¿sí? ¿Ok? Entonces, todos los jugadores 1 van a pedir, perdón, déjenme anotar acá algo también. Todos los jugadores 1, ya lo dijimos, van a pedir el mayor salario con el que le van a aceptar, que es ¿no?, esta productividad media, ¿sí? Y entonces lo que vamos a observar es que todos los jugadores 1 van a pedir ese salario, el jugador 2, el empleador, va a aceptarlo, ¿sí? Y luego se van a generar los pagos, ¿ok? Y los pagos van a ser, ¿no?, el jugador 2 como pago esperado, 0, ¿no? Porque justamente ese W asterisco es el que hace que este pago esperado de acá sea exactamente 0, ¿sí? Entonces, el pago esperado del jugador 2 es 0 y los jugadores, sin importar su productividad, tienen como pago esperado la productividad media, ¿sí? Y eso en principio perjudica al de productividad alta, porque le van a pagar menos de lo que le pueden pagar, y beneficia al de productividad baja, ¿sí? En este caso, la simetría de información, la información incompleta, beneficia a un tipo de jugador y beneficia a un tipo de jugador, de productividad baja, y perjudica al de productividad alta. ¿Ok? El jugador 2, el empleador, está igual que antes, ¿sí? Su pago esperado es 0, ¿no? Cuando observaba la productividad, su pago esperado era 0. Cuando no observa la productividad, su pago esperado sigue siendo 0. ¿Sí? Esto es por la mecánica del mercado que hemos hecho y por también la indiferencia al riesgo de todos los jugadores. ¿Ok? Entonces, esta asimetría de información, esta información incompleta, solo perjudica al jugador 1, al empleado de productividad alta. A este individuo le gustaría ser reconocido como de productividad alta, ¿sí? Y esto lo puede hacer con la educación. Ahí es donde entra la educación, ¿sí? La educación va a hacer que el empleador pueda escoger diferente, aceptar o rechazar, dependiendo de la educación, ¿sí? Ya no solo del salario, sino de la educación. Y el kit del asunto es que la educación le cuesta más al
eh, al individuo de productividad baja. ¿Sí? Entonces, el empleado, el trabajador de productividad alta, puede pensar, me voy a educar a un cierto nivel que ya no le convenga al de productividad baja educarse a ese nivel. Y entonces nos vamos a diferenciar. Y mi empleador va a decir, ah, tú has llegado hasta acá en educación, tú eres de productividad alta, te voy a pagar más. ¿Ok? Bien. Ahora, hemos visto nosotros que cuando tenemos juegos de señalización, ¿sí? Hay dos tipos de juegos, dos tipos de equilibrios, perdón. ¿Sí? Los separadores y los agrupadores. ¿Sí? Los interesantes son los separadores, pero hay que investigar si hay la posibilidad de que también existan equilibrios agrupadores. Y por ahí vamos a empezar nuestro análisis cuando tenemos la educación ya actuando como señal. ¿Sí? Vamos a ver primero el equilibrio agrupador. ¿Sí? Entonces, acá puede haber varias posibilidades, ¿no? Pero la idea es, mira, ¿qué cosa es un equilibrio agrupador? Un equilibrio agrupador es una situación, un equilibrio en el cual todos los tipos eligen la misma señal. En este caso, ¿sí? Lo que se toma como señal es la educación y el salario, ¿no? Y entonces vamos a pensar que si se agrupan en lo más razonable posible, que es que la educación sea cero. Y si la educación es cero, estamos como en el caso anterior, ¿sí? Estamos como en el caso anterior, donde W tiene que ser la productividad media, ¿ok? Y eso es lo que vamos a suponer. Vamos a pensar si hay un equilibrio agrupador, que lo va a haber, donde nadie se educa y todos piden el salario medio, ¿ok? Entonces, si el empleador observa a un individuo que no se educó y que pide el salario, que es la productividad media, ¿sí? Va a creer que trabajadores de productividad alta con probabilidad Q y de productividad baja con probabilidad 1 menos Q y acepta. Acá estamos dando sus creencias y su acción de manera secuencialmente racional. ¿Ok? ¿Sí? Si observa cualquier otra cosa, si observa una educación diferente que cero, alguien que se educó, o un salario por encima, por debajo del salario medio, ¿sí? Él, vamos a pensar que lo que dice es, esta persona, no me voy a inventar la historia, pero cree, ¿no? Se ha equivocado, ¿no? Si se ha equivocado debe ser de productividad baja. Entonces, en este caso, cree que el trabajador es de productividad baja. Probabilidad 1 que sea de productividad baja. ¿Sí? Y probabilidad 0 de que sea de probabilidad alta, y entonces su acción correspondiente es aceptar el salario si y solo si es menor o igual que la productividad baja. Y en todos los otros casos, rechazar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, acá tenemos que analizar si a algún, ¿no? jugador, algún trabajador, le conviene desviarse. ¿Sí? Pues en este caso, el de todos los trabajadores están recibiendo como pago, como utilidad del juego, la productividad media. ¿Sí? Es el salario que han pedido y que les han aceptado. Si se desvían, si se desvían, lo mejor que pueden conseguir es que el salario sea la productividad baja. ¿Sí? Porque si se desvían y piden un salario medio o más alto o no tan alto, pero por encima de la productividad baja, lo van a rechazar, no lo van a contratar y su pago va a ser cero. ¿Sí? El mínimo salario por el que les contratan, perdón, el máximo salario por el que los contratan es el que corresponde a la productividad baja. Y como la productividad media es mayor que la productividad baja, ningún individuo tiene incentivos
a desviarse. ¿Sí? ¿Okay? Entonces sí es un equilibrio y es un equilibrio agrupado. ¿Sí? El problema con este equilibrio es que estas creencias fuera del equilibrio no son muy intuitivas, ¿no? No, ¿por qué yo creería que eres malo? No, al contrario, yo diría, si te educaste, creería que eres bueno. Pero tenemos ese caso de equilibrio agrupado, ¿no? En esta literatura hay mucho más refinamientos en términos de cuáles son las creencias aceptables, digamos, ¿no? Pero nosotros no vamos a entrar a eso. Vamos a pensar en un equilibrio separador, ¿sí? Entonces, en el equilibrio separador, los individuos, los empleados, ¿no? Los trabajadores, el jugador 1, se educan a dos niveles diferentes. El de productividad alta a un cierto nivel, el de productividad baja a un otro cierto nivel. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a pensar en unas creencias del jugador 2 que generen esta separación en la educación de los dos tipos de trabajador. ¿Sí? El jugador 2, el empleador, tiene unas creencias más razonables, que es, hay un cierto nivel de educación que si tú te quedas por debajo de ese nivel, eres de productividad baja. ¿Sí? Y si superas ese nivel de educación, eres de productividad alta. ¿Sí? Y entonces, estas son las creencias que estamos dando. ¿Sí? Si te has educado por encima de un cierto nivel, ahorita vamos a ver cómo debería ser ese nivel, ¿no? Para funcionar. ¿Sí? Si te has educado por encima de ese nivel E asterisco y me pides un salario que no es mayor que la productividad alta, entonces te identifico como de productividad alta. Si te has educado por debajo de ese nivel y pides un salario por debajo del salario correspondiente de la productividad baja, ¿sí? Entonces te identifico como un trabajador de productividad baja. ¿Ok? Hay cualquier otro caso, porque podría ser que haya combinaciones que no correspondan a estas dos, ¿sí? En todos los otros casos, igual te identifico como de productividad baja. ¿Sí? Si te educas por debajo de asterisco, pero pides un salario por encima de PB, y así, ¿no? Si lo quieren ver así, ¿no? Acá está la educación entre 0 y 1, y acá va a estar el salario, digamos, hasta un máximo, ¿sí? Y acá hay una E asterisco, y acá está productividad baja, productividad alta, ¿sí? Entonces, las combinaciones de educación y salario caen en este rectángulo de acá, ¿sí? Haberte educado por encima de asterisco, estás a la derecha de esta vertical. Pero pedir un salario por debajo de la productividad alta, estás por debajo de esto. Entonces, aquí el primer bullet dice que en esta región, educación por encima de asterisco, salario por debajo de productividad alta. Voy a borrar esto que me ha salido mal. Ok. ¿Sí? Acá te identifico como productividad alta. ¿Sí? Ahora, si te has educado por debajo de asterisco, pero pides un salario por debajo de PB, ¿no? Entonces te identifico como de productividad baja. ¿Sí? Pero fíjense que esto no agota todas las posibilidades, ¿no? Acá tenemos toda esta región
que corresponde al tercer bullet, y aquí también te identifico como de productividad baja. ¿Sí? Entonces, la única manera que tiene alguien de productividad alta de señalizarse como de productividad alta es superar el nivel E asterisco de educación y no pedir un salario por encima de su productividad. ¿Sí? Así de simple. ¿Ok? Muy bien. Entonces, de acuerdo a estas creencias, ¿sí? El jugador 2, sus acciones, ¿no? Que son racionalmente, secuencialmente racionales, sus acciones deben ser lo siguiente. Si observo que te has educado por encima de asterisco, no pides un salario por encima de tu productividad, te identifico como que eres de productividad alta y acepto. ¿Sí? Si te has educado por debajo del nivel E asterisco y pides un salario por debajo de la productividad baja, también acepto, ¿no? Porque te identifico como de productividad baja y me conviene contratar. ¿Sí? En todos los otros casos, te voy a identificar como de productividad baja y voy a aceptar solo si el salario que me estás pidiendo, ¿sí? No supera la productividad baja. ¿Sí? Rechazar en caso contrario. ¿Sí? Entonces, si vamos, regresamos acá a nuestro y yo lo que va a pasar es que ¿dónde está mi? Ah, ahora, ¿sí? Acá te voy a identificar como de productividad alta y te voy a contratar. Acá te voy a identificar como de productividad baja y te voy a contratar. Y aquí, de hecho, me estás pidiendo un salario por encima de la productividad baja, a pesar a veces que te has educado más, pero igual, ¿no? En toda esta región no te voy a contratar. ¿Ok? Como a los trabajadores les interesa que los contraten, porque el pago de no contratarte es cero y en estas regiones puedes conseguir pagos positivos, te van a actuar aquí y aquí, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. ¿Ok? Entonces, el jugador 1, ¿sí? Que es de productividad alta, va a querer que lo contraten, ¿sí? Y para eso va a pedir el mayor salario posible y la menor educación posible. ¿Sí? Es decir, el jugador 1 de tipo alto se va a colocar aquí. ¿Sí? Con la menor educación, E asterisco, y el mayor salario, su productividad. Y el trabajador de productividad baja, tipo B, también se va a ubicar aquí con la educación lo más bajo posible dentro de lo que le aceptan, que es cero, y el salario más alto que le aceptan, que es su productividad. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos es que, dada la forma en que van a ser identificados y ¿no? que van a las creencias del jugador 1, del jugador 2 y las acciones secuencialmente racionales del jugador 2, el jugador 1 ¿sí? puede tener ¿sí? una educación que es la mínima posible con el salario de productividad alta, esto decimos para los de productividad alta, y los de productividad baja por aquí. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Puede pasar, ¿no? que un jugador de productividad baja apunte aquí, a este punto. Es decir, no me educo cero, me voy a educar
E asterisco y voy a pedir el salario de productividad alta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en ese caso? El jugador 1 de productividad baja se está haciendo pasar por el jugador 1 de productividad alta. ¿Sí? Ojo, desviarse a cualquier otra cosa que no sea una de esas, ¿sí? No es ganar, porque o pides menos salario, no te conviene, o te educas más, no te conviene, ¿sí? Si te vas a educar menos, te educas cero, ¿sí? Entonces, las únicas desviaciones posibles son de una estrategia a la otra, entre estas dos, ¿sí? Son las únicas dos, las demás van a estar dominadas, digamos, en todo caso, ¿ok? Entonces, al jugador 1 de productividad alta, si pide, ¿no? Se educa en el asterisco y pide el salario PA, va a tener este pago, ¿sí? Si se educa a cero, tiene que pedir el salario PB y va a tener este pago, ¿sí? Entonces, no le va a convenir desviarse de su estrategia cuando se cumpla esta condición, ¿sí? Que siendo identificado como de productividad alta, le da más pago que ser identificado de productividad baja, ¿sí? Okay. Y al de productividad baja, lo mismo, ¿sí? Con su estrategia, está obteniendo un pago de PB, haciéndose pasar por alguien de productividad alta, tendría que asumir la educación en asterisco, que le va a costar esto de aquí, y le van a pagar PA, que es esto, ¿no? Entonces, no le conviene desviarse. La idea de que estemos en un equilibrio separador es que a ninguno le conviene desviarse, ¿no? Si se cumple esta condición. ¿Ok? Entonces, tendríamos que encontrar un E asterisco que funcione para estas dos formas. ¿Sí? ¿Ok? Estas dos ecuaciones tienen que cumplirse para un cierto E asterisco. Y entonces, por un lado, aquí E asterisco tiene que ser menor o igual que PA menos PB, ¿sí? El nivel E asterisco tiene que ser menor o igual que productividad alta menos productividad baja. Y aquí E asterisco tiene que ser mayor o igual que productividad alta menos productividad baja sobre K. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, tiene que existir un nivel E asterisco que cumpla estas dos condiciones. ¿Ok? Entonces, esta es esta ecuación de aquí. Como K es mayor que 1, pues esto es menor que esto de aquí, hay espacio para este asterisco. ¿Ok? Entonces, ese nivel E asterisco de educación tiene que estar entre esos dos valores. Hay ¿no? Un nivel ahí que se cumple. ¿Ok? Y en ese caso tendremos un equilibrio separador. ¿Sí? Y en el equilibrio separador, lo que vamos a observar es que el jugador 1 de productividad alta se educa al nivel de asterisco, pide un salario WPA y es contratado y gana PA menos E asterisco. ¿Sí? Asume el costo de la educación para poder señalizarse. El jugador 1 de productividad baja no se educa, su nivel es 0, pide un salario que es su productividad y gana su salario. No asume ningún costo de la educación. ¿Ok? Y el jugador 2, con probabilidad Q
va a contratar a alguien de productividad alta, ¿sí? Por un salario de productividad alta, es decir, va a recibir PA, pero va a pagar PA, y compleat 1 menos Q va a recibir PB, pero va a pagar PB, ¿no? Paga los salarios, y este esperado es 0. El jugador 2 sigue teniendo esperado 0. ¿Ok? Entonces, aquí lo que sucede es que esto es ineficiente, ¿no? Porque este gasto en la educación aquí no produce nada. Lo único que genera es que el trabajador de productividad alta sea identificado, pero nada más, no es productivo. ¿Sí? ¿Ok? Igual aquí hay detalles, ¿no? Podría ser que PA menos C asterisco sea menor que el P intermedio, ¿no? El P promedio, y no le convenga, entonces, a pesar, ¿no? De todo, no le convenga al de productividad alta señalizarse porque es muy caro, la educación es muy cara, ¿no? Para él. Pero eso ya lo dejamos para otros análisis. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre este modelo? Porque ahorita pasamos al otro, que es un poquito más simple y directo. ¿Ninguna pregunta? Ok, gracias, Juan. Muy bien, entonces vamos a ver otro caso de señalización, ¿sí? En este caso, la idea viene de una venta, una subasta online, ¿no? Donde yo pongo un producto, lo vendo y la gente lo compra y nadie en verdad sabe en principio la calidad del producto que yo estoy vendiendo hasta que lo recibe. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, vamos a modelar este tipo de situación. ¿Sí? La idea de online es justamente eso, ¿no? No estás comprando algo, perdón un momento, se me ha enredado, que lo estás mirando y puedes verificar qué calidad tiene, ¿no? Has visto una foto y la foto puede ser cualquier cosa. Solamente vas a saber la calidad de lo que estás comprando cuando lo recibes. ¿Ok? Entonces vamos a simplificar las cosas y vamos a pensar que solo hay dos tipos de objetos. Objetos buenos y objetos malos. ¿Sí? Para simplificar todo, el vendedor lo posee, ¿no? Y para él vale 0. Lo vende a cualquier precio. ¿Sí? La naturaleza decide si el objeto es bueno o malo con probabilidad Q, ¿no? Con probabilidad Q es un objeto bueno, con probabilidad 1 menos Q es un objeto malo. ¿Sí? El vendedor publica, vendo este objeto y puede poner, ¿no? Tiene que poner algo. Soy bueno, soy malo. Vendo esto que está bien, vendo esto que está mal. ¿Sí? ¿Ok? Esto es de buena calidad, lo estoy vendiendo, esto es de mala calidad, lo estoy vendiendo. ¿Ok? Entonces, el vendedor sabe qué objeto está vendiendo y su señal es decirlo. Soy bueno, soy malo, pero la señal se puede falsear. Alguien que tenga un objeto bueno puede decir soy malo, alguien que tenga un objeto malo puede decir soy bueno. ¿Ok? El comprador, que en este caso vamos a empezar que son varios compradores compitiendo, ¿sí? Esto inclina el mercado hacia el lado de los vendedores, ¿sí? El comprador no observa la calidad real, sino la calidad publicada. O sea, no observa si el objeto es bueno o malo, pero sí observa qué es lo que dice el vendedor sobre ese objeto. ¿Ok? Todos los compradores valoran igual el objeto según su calidad. El valor del objeto bueno es mayor que el valor del objeto malo, que es mayor que 0. ¿Sí? Y el pago del vendedor es el precio recibido. Cuanto más le paguen por su objeto, mejor, ¿no? Porque hemos simplificado que el costo del objeto es 0, ¿no?
Si hubiésemos puesto un costo, pues hay cierto precio por el cual no lo vendas. Poner el costo cero quiere decir que a cualquier precio lo va a vender. ¿Ok? Y el pago del comprador, al comprar un objeto de valor B, V, a un precio P, vamos a pensar lo que es esta expresión de aquí, menos B menos P al cuadrado. ¿Qué es lo que está capturando este pago? Está capturando que hay muchos compradores compitiendo. ¿Sí? Entonces la idea es que el pago, ¿sí? La competencia va a hacer que el pago baje hasta el valor, ¿no? Pues ningún comprador va a comprar por debajo, a un precio, perdón, por encima del valor, ¿no? Este valor para los compradores es lo máximo que están dispuestos a pagar, ¿sí? Entonces, si hubiera otra forma de mercado, pues el precio no llegaría hasta ahí, llegaría, ¿no? Si fuera al revés, el precio sería cero, ¿no? Si todo el poder de mercado, de negociación, de mercado estuviera del lado de los compradores, el precio sería cero, sin importar la calidad, ¿no? Pero en este caso hay una calidad, entonces, y el poder de mercado, el poder de negociación está del lado de los vendedores, del vendedor. Hay un solo vendedor y muchos compradores. ¿Ok? Entonces, el mercado va a funcionar de manera que el precio se va a fijar en el valor. Y con esta fórmula de acá, si calculamos el valor esperado, el precio se va a fijar en el valor esperado. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, la racionalidad de esta función de utilidad es capturar esa característica del mercado. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el árbol de este juego. Vamos a ir a la pizarra. Vamos a hacer el árbol de este juego, ¿no? Vamos a empezar. Y vamos a hacerlo como hicimos nuestro ejemplo la clase pasada. La naturaleza elige si el objeto es bueno o el objeto es malo. La probabilidad de que el objeto sea bueno es Q, la probabilidad de que sea malo es 1 menos Q. Y ahí le toca emitir la señal al vendedor. Y la señal puede ser, soy bueno, ¿sí? Esta de acá significa el vendedor que sabe que su objeto es bueno, dice mi objeto es bueno, y para acá dice mi objeto es malo. Y acá el vendedor, vamos a ver, este es el vendedor de un objeto bueno, este es el vendedor de un objeto malo. El vendedor de un objeto malo también puede decir soy malo, o sea, ser honesto, o puede hacerse pasar por uno bueno, es decir, soy bueno. ¿Sí? Y una vez que emite la señal, le toca, perdón, le toca al comprador, le toca al comprador proponer un precio. ¿Sí? Y sin importar si el objeto es bueno, estamos acá arriba, o el objeto es malo, estamos acá abajo, pero sí importando si la señal es malo a la derecha o es buena a la izquierda, ¿sí? Tiene que ofrecer un precio, ¿sí? Pagar un precio. ¿No? El vendedor va a aceptar el precio porque su costo es cero y se van a generar los pagos. ¿Sí? Si el precio es PM, vamos a poner acá el pago del vendedor y abajo el pago del comprador. El pago del vendedor es el precio, PM, en ambos casos, y el pago del comprador es menos la calidad, en este caso es un objeto bueno,
menos el precio pagado, que es el precio que he ofrecido yo, porque la señal es soy malo, ¿no? Y acá el objeto tiene un valor de objeto malo, pues, ¿no? Estamos aquí, eso es lo real, menos el precio que he ofrecido yo porque he observado la señal mal. Y acá lo mismo, ¿sí? Ofrezco un precio que corresponde a la señal bueno y el pago es precio bueno para el comprador, acá precio bueno para el comprador y menos BB menos PB al cuadrado y aquí menos BM menos PB al cuadrado. ¿Sí? Ok, muy bien. Hasta ahí es lo que hemos descrito. ¿Sí? Y entonces, al individuo con un objeto malo, ¿sí? Perdón, al individuo con un objeto, disculpe un ratito, bueno, el individuo con un objeto bueno, ¿sí? Si publica que es bueno, le van a ofrecer un pago PB. Si publica que es malo, le van a ofrecer un pago PM y va a obtener ese PM. ¿Ok? Vamos a pensar en un equilibrio separador en este caso. ¿Sí? ¿Sí? Voy a, acá naranja. ¿Ok? Vamos a pensar que el vendedor de un objeto bueno publica soy bueno y el vendedor de un objeto malo publica soy malo, ¿no? Que sería el equilibrio separador natural. ¿Sí? Ustedes pueden, como ejercicio, investigar si puede existir otro equilibrio y sí, en este caso el asunto es simétrico. ¿Ok? Por ahora. ¿Ok? Entonces, si tenemos un equilibrio separador de esta forma, el individuo, el vendedor de un objeto bueno dice soy bueno, el vendedor de un objeto malo dice soy malo, las creencias correspondientes del comprador es si observo que dicen soy bueno, creo que el objeto es bueno, estoy acá arriba. Si observo soy malo, creo que el objeto es malo, estoy acá arriba. ¿Sí? Y por lo tanto, eh, ofrezco un precio que maximice esta expresión de acá. Y el precio que maximiza esta expresión de aquí es PB igual VB. ¿Sí? Y acá ofrezco el precio que maximiza esta expresión de acá, que es ofrecer la valoración. ¿Sí? Entonces, en este caso, en el equilibrio separador que estamos estudiando, el individuo de un objeto bueno dice soy bueno, el comprador lo reconoce como bueno y le ofrece la valoración de un individuo, de un objeto bueno. Si el vendedor de un objeto malo dice soy malo, es reconocido como malo y le ofrecen el precio. ¿Ok? Pero este precio funciona tanto aquí como aquí. ¿Ok? Y entonces al individuo, al vendedor de un objeto malo, si dice soy malo, le van a ofrecer la valoración del malo, pero si dice soy bueno, le van a ofrecer la valoración del bueno. ¿Sí? Entonces al individuo malo le conviene, en lugar de decir soy malo, decir soy bueno. ¿Ok? ¿Sí?
Entonces, no va a haber equilibrio separado acá. Ustedes pueden verificar que en el otro sentido tampoco va a haber equilibrio separado. ¿Sí? El individuo malo siempre va a tener el incentivo a desviarse a la señal del individuo bueno. ¿Ok? Entonces, en este caso, solamente podría haber un equilibrio agrupador. ¿Sí? Vamos a retroceder y vamos a pensar en un equilibrio agrupador y nuevamente vamos a hacerlo de la manera más natural posible, que es los dos individuos, los dos vendedores, tanto del objeto bueno como del objeto malo, publican soy bueno. ¿Sí? Soy bueno, soy bueno. Y entonces el comprador, ¿sí?, sabe que con probabilidad Q está acá, ¿sí? Con probabilidad Q, el que dice soy bueno es realmente bueno, y con probabilidad 1 menos Q, el que dice soy bueno es verdad, es mal, ¿sí? Y ofrece un V que maximiza su pago, ¿sí? Y el pago en este caso del jugador, del comprador, va a ser con probabilidad Q, voy a tener un pago de menos B del bueno menos el precio que yo ofrezca, porque vi que es malo, al cuadrado, más, más 1 menos Q por menos la probabilidad, el valor del menos P del bueno, malo al cuadrado. ¿Sí? Ese es el pago esperado del jugador 2, el comprador. Voy a escribir esto mejor. ¿Sí? Y esto se maximiza, ustedes pueden ver que lo óptimo va a ser que el precio ofrecido sea la valoración media. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, en este equilibrio agrupador, los dos vendedores, los vendedores de, tanto del objeto bueno como del objeto malo, publican soy bueno, ¿sí? Y eh, el comprador no tiene ninguna información y actúa en promedio y ofrece PB igual a la valoración media. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, ¿qué tendría que pasar? ¿Sí? Aquí, ¿no? ¿Cuál sería una creencia natural a este lado? ¿No? Si observa el individuo, el comprador, observa que dice que es malo. Vamos a pensar que si él, no es la única posibilidad, ¿no? Pero vamos a ponerla más natural. Si tú dices que eres malo, yo te reconozco como malo. ¿Sí? Probabilidad 1 y 0. Y por lo tanto acá voy a ofrecer como precio la valoración del mal. ¿Sí? Entonces, ninguno de los dos tiene incentivos a desviarse, porque si dices soy bueno, tu pago va a ser el precio que va a ser la valoración media. ¿Sí? Pero si dices soy malo, tu pago va a ser la mínima valoración, la valoración del mal. ¿Sí? Entonces, no hay incentivos, ninguno de los dos, a desviarse. En este caso, el único equilibrio es el equilibrio agrupador. ¿Sí? Vamos a verlo con detalle aquí. ¿Sí? En este caso, lo que hemos visto es que la señal no es costosa, es simplemente mandar una señal que no cuesta nada. ¿Sí? No, no hay ningún efecto de decir soy bueno, soy malo. ¿Sí? Entonces, el único equilibrio
es que ambos publiquen la misma señal. ¿Sí? En este caso hemos hecho nosotros que sea B. ¿Sí? Y hemos añadido nosotros, ¿no? Que si se observa la señal M, que no se va a hacer observada, las creencias pueden ser cualquiera, pues lo natural es pensar que eres malo, ¿sí? Y por lo tanto, pagar VM, ¿sí? Pero cuando observamos B, tenemos probabilidad Q de ser B y pagamos, ¿sí? Los compradores, la valoración promedio, ¿ok? No hay equilibrio separador, lo hemos visto, ese es el único equilibrio agrupado. ¿Ok? Vamos a ver ahora el caso en que la señal es costosa. ¿Sí? Perdón. ¿Sí? Vamos a pensar que si publicas algo que no es, esto tiene un costo. ¿Sí? Si tienes un objeto malo y dices, soy bueno, tu pago va a ser lo que te pague menos un costo, ¿sí? De reputación, de castigo, ¿no? La gente dice, oye, este no es el objeto que tú publicaste, no es el tamaño, no es la calidad, y eso trae problemas futuros, ¿no? Eso es lo que captura esta serie. Y vamos a pensar, aunque no es necesario, que si eres de un objeto bueno y dices soy malo, también hay una, un castigo aquí en tu pago. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Sí hay un equilibrio separador, ¿sí? Porque si volvemos a pensar en el equilibrio separador natural, donde el individuo con un objeto bueno dice soy bueno, el individuo con un objeto malo dice soy malo, las creencias corresponden a, ¿no? Si dices que soy bueno, creo que eres bueno, si dices que eres malo, creo que eres malo. Si dices que eres bueno, entonces ofrezco el valor del bueno. Si dices que eres malo, ofrezco el valor del malo. ¿Sí? Entonces tendríamos esta situación de aquí. ¿Ok? Entonces, al individuo que tiene un objeto bueno, no le conviene desviarse, porque si se desvía, van a pensar que es malo, el precio va a ser el precio del malo, ¿ven? Y además tiene el castigo. Y eso, de hecho, es menor que... ¿Sí? Entonces, el individuo con el objeto bueno no tiene ningún incentivo a desviarse. Y el individuo con el objeto malo, ¿sí? Voy a llevarme esto un ratito más abajo. Ok, ¿sí? El individuo con el objeto malo, ¿sí? Tiene un pago que es su valor, el valor del objeto malo, ¿no? De, si en lugar de decir soy malo, dice soy bueno, entonces le van a pagar más. El precio corresponde a la señal soy bueno es, en este caso, la valoración del bueno, pero va a asumir un costo. ¿Sí? Entonces, no hay incentivo a desviarse, esto va a estar bien si este pago es mayor o igual acá, ¿no? Y eso corresponde a que este costo tiene que ser más que, evidentemente, el mayor pago que puedes obtener. ¿Sí? Entonces, lo que está ahí en el recuadro de rojo es el costo de falsear la información
tiene que ser mayor que el beneficio de falsear la información, ¿no? El beneficio de falsear la información es que te van a pagar VB en lugar de VM. ¿Sí? ¿Ok? Y entonces en este caso sí funciona, ¿no? Esta publicidad sí funciona como señal, ¿no? Porque el que publicita mal es castigado. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Ninguna? Muy bien. Entonces, como les avisé, vamos a cerrar este tema, este gran tema de toda la primera parte del curso de juegos no cooperativos. Ya la próxima semana entramos a juegos cooperativos y con eso completamos el resto de clases, ¿sí? Vamos a dar una idea de equilibrio secuencial, que es un concepto que parece sencillo, pero que tiene sus problemas, y el equilibrio de bayesiano perfecto, que no tiene tantos problemas, pero no es un concepto muy sencillo, ¿no? Vamos a darle solamente una mirada rápida al equilibrio bayesiano perfecto. Entonces vamos a repasar un poquito lo de equilibrio secuencial débil que vimos en su momento y vamos luego a hablar de equilibrio secuencial sin la debilidad, digamos. ¿Ok? Entonces, lo que habíamos visto nosotros es esto de acá, ¿sí? De los juegos que tenemos, pues el equilibrio de Nash es un concepto. Tenemos un refinamiento del equilibrio de Nash, que es el equilibrio de Nash perfecto en subjuegos. Y tenemos otro que es el equilibrio secuencial débil, ¿sí? Y teníamos, ¿no? Habíamos dado ejemplos de equilibrios de Nash que no son ninguna cosa, equilibrios de Nash que son perfectos en sus juegos pero no son secuenciales débiles, equilibrios de Nash que son secuenciales débiles pero no perfectos en sus juegos y equilibrios que son las dos. ¿Sí? Entonces, la idea es refinar, ¿no? Tener un refinamiento que caiga aquí, ¿no? Que cumpla con las tres y quizás algo más. Y ese es el concepto de equilibrio secuencial. ¿Sí? El concepto de equilibrio secuencial está acá y va a pedir más de lo que pide el equilibrio secuencial débil. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que el problema está en aquellos conjuntos de información, aquellas situaciones en las que la probabilidad de pasar por ahí es cero. ¿Sí? Y si la probabilidad de pasar por ahí es cero, las creencias pueden ser cualquiera. Y no estar de acuerdo con lo que eventualmente se jugaría antes. ¿Ok? Entonces, lo que se va a pedir, ¿sí? Es que, perdón un momento. Ah, ok, ya, muy bien. ¿Ok? Entonces, el equilibrio secuencial débil funciona bien, pero no funciona tan bien en los, eh, eh, digamos, conjuntos de información en los que la probabilidad de pasar por ahí es cero, ¿no? Este es el ejemplo que vimos en su momento. Habíamos visto que este subjuego de aquí tiene un equilibrio en estrategias mixtas, por lo tanto, de ninguna manera EH es un equilibrio, de hecho no lo es fácil de verificar, ¿sí? Pero sí este equilibrio con estas creencias, ¿sí? Forman un equilibrio secuencial de, ¿sí? No, lo vimos en su momento. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa?
que el jugador 2 jugando E, ¿no? Y el jugador 3 jugando H, no pasa nada aquí porque el juego va por acá, por un lado. Por otro lado, el jugador 3 puede tener las creencias que quiera. En este caso, el jugador 3 cree que está en W, ¿no? El jugador 3 cree que está en W. Cuando eventualmente, si el jugador 2 hubiese jugado, según esto, ha jugado E, ¿no? Entonces, esto no funciona. Aquí no funciona. ¿Sí? Entonces, lo, lo que queremos es que esto que acabo de decir, si el jugador 1 hubiese jugado C, ¿no es cierto? Entonces el jugador 2 jugando E hace que estas creencias, ¿no? 1, 0, no cumplan la actualización bayesiana. ¿Sí? Y ese es el kit del asunto del equilibrio secuencial. Vamos a pensar que lo que queremos es que esto tenga sentido, aunque le pongamos acá un épsilon de probabilidad de que el jugador 1 juegue E. ¿Sí? Entonces, yo voy a querer una estrategia para el jugador 1 y también luego para el jugador 2 y también para el jugador 3, una estrategia que esté cerca de esta de aquí, pero le asigne también probabilidad a que se juegue A y se juegue C, se juegue D, se juegue G, se juegue H. Lo que es una estrategia completamente mixta. Es decir, todas las acciones tienen una probabilidad positiva de ser jugadas. Entonces, si yo tengo una estrategia, un perfil de estrategias, donde todas las acciones tienen una probabilidad positiva de ser jugadas, entonces todos los conjuntos de información tienen una probabilidad positiva de ser alcanzados. Y por lo tanto, en todos ellos, ¿sí? En todos ellos puedo hacer la actualización bayesiana. ¿Sí? Entonces, la idea es, yo quiero tener un equilibrio con unas creencias, ¿sí? De tal manera que este perfil de estrategias esté arbitrariamente cerca de un equilibrio, de un perfil de estrategias completamente mixtas que generan unas creencias que también están arbitrariamente cerca de estas creencias de acá. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a querer lograr. En este caso, esto no se puede, ¿no? Lo vamos a ver aquí. Si consideramos una estrategia de comportamiento completamente mixta, ¿no? Todos estos P's están entre 0 y 1, estrictamente menores que 0, estrictamente menores que 1, y la suma de estos 3 es 1, de estos 2 es 1, de estos 2 es 1, de estos 2 es 1, o sea, una estrategia de comportamiento completamente mixta genera una única creencia que cumple con la actualización bayesiana. En este caso es esta de acá. ¿Sí? La probabilidad de estar en X, ¿sí? Completa es PNA, la probabilidad de estar en Y es PNB, entonces la probabilidad de este conjunto de información es PNA más PNB, y entonces tengo esta actualización bayesiana. Y por otro lado, la probabilidad de estar en W va a ser PNC por PNH, PND, perdón, y la probabilidad de estar en Z va a ser PNC por PNE. ¿No? A la actualización bayesiana sumo esto, divido y voy a tener
estas probabilidades de aquí para la actualización bayesiana. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a querer nosotros es que esta secuencia de aquí, sigma n, estos pn de aquí, digamos, vayan convirgiendo a sigma, ¿no? Donde sigma, recordemos que era 0, 1, 0 y todo lo demás, ¿sí? Y que también estas creencias que están asociadas a estas, no son cualquiera, son las únicas creencias que se obtienen por la actualización bayesiana, estas también tiendan a esta creencia de aquí, ¿sí? A la creencia de acá arriba, esta. ¿Okay? Entonces, si tenemos esto, queremos que este perfil de estrategias tienda a este, ¿no? Queremos valores que vayan acercándose a estos que están a la derecha y que esta creencia de acá tiendan aquí, ¿sí? Esto, como vemos, es imposible porque PND debería de tender a 0 por este lado, pero por este lado PND debería de tender a 1. ¿Sí? Entonces, no hay ninguna secuencia, por más rara que nos imaginemos, que pueda atender a dos valores. ¿No? El límite es único. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una secuencia de estrategias que tienden a que el jugador, ¿quién era? El jugador 2 juegue de esta manera, las creencias del jugador 3 no pueden ser estas. No tienden. ¿No? Si esto tiende a 0,1, esto de acá va a tender a 0,1 también. ¿Sí? Y ese es el key del asunto. ¿Sí? Por eso no funciona este equilibrio secuencial débil como equilibrio secuencial. ¿Ok? Entonces, si nosotros, ¿dónde está? Acá, pensamos en el otro equilibrio que es perfecto en subjuegos, donde en esta parte se juega el equilibrio en estrategias mixtas, 1/3, 2/3, 2/3, 1/3, ¿sí? Las creencias aquí, ¿no? En el conjunto de información XY es que el jugador, el nodo, estemos en el nodo X, lo que está acá, y acá sigue siendo verdad que la probabilidad de estar en este conjunto es 0. ¿Sí? Pero para que el jugador 3 juegue esta estrategia mixta de aquí, sus creencias tienen que ser 1/3, 2/3. ¿Sí? Tienen que estar de acuerdo a lo que se ha jugado acá. Entonces, las creencias que acompañan a este equilibrio, como equilibrio en este caso, por ahora, secuencial débil, son estas de acá. Y nuevamente vamos a querer que haya una secuencia de estrategias que tiendan a sigma y que una secuencia de perfiles de estrategias que tiendan a sigma y que las creencias que cada uno de estos elementos generan tiendan a mu. ¿Sí? Y esto sí lo podemos conseguir. Quiero esta aquí que tienda aquí y esta acá que tienda aquí. ¿No? La actualización es la misma. ¿No? Para este perfil genérico, este es el único, el único sistema de creencias que puede haber. Y quiero que esto tienda aquí. ¿Ok? Entonces, esto lo podemos conseguir, como yo quiero que PNA tienda a 1, PNB tienda a 0 y PNC tienda a 0, hago que PNB sea 1 sobre n, PNC sea 1 sobre n. Esto va a tender a 0. Y por lo tanto, PNA, para que la suma sea 1, tiene que ser 1 menos 2e. ¿Sí? Luego, para que
esto tiende a, como ya esta estrategia de aquí es mixta, es completamente mixta, ¿no? Esta parte, entonces puedo tomar los valores constantes, una secuencia constante. Lo mismo pasa acá con H y K. Puedo tomar valores constantes. Y aquí para F y G, la probabilidad de F tiende a 0, lo tomo como 1 sobre n, y la probabilidad de G tiende a 1, lo tomo como 1 menos 1 sobre n. ¿Sí? Entonces, con esta fórmula, ojo, no, esto funciona bien así porque estamos sencillito, pero no es fácil encontrar una secuencia, a veces tiene que ser más complicada, ¿no? Pero en estos casos sencillos las cosas funcionan bien, pero hay otros en que es más complicado, no es un concepto fácil este del equilibrio secuencial. ¿Ok? Y entonces, si aplicamos las fórmulas que están aquí para las creencias que corresponden a esta secuencia de perfiles de estrategias, la probabilidad que le asignan a estar en X, ¿no? Condicional a estar en el conjunto de información, que es PNA entre la suma, es 1 menos 2n, que es PNA, entre la suma de estos, PNA más PNB, PNA más PNB es 1 menos 1 sobre n, que cuando n tiende a 0 es 1. Ok, bien. Y la creencia de estar en Y es 1 sobre n entre 1 menos 1 sobre n, ¿no? La fórmula. Y cuando n tiende a 0, a infinito, perdón, arriba esto tiende a 0 y esto tiende a 1, esto tiende a 0, esto tiende a 0. ¿Sí? Y las creencias de estar en W y en Z son constantes, son PND y PN, que es un tercio, dos tercios, un tercio, dos tercios. ¿Sí? Entonces, este perfil de aquí, ¿no? Esta imputación de aquí, esta assessment de sigma con mu, cumple con lo que queremos. ¿Sí? Con que sigma tiene un perfil de estrategias completamente mixtas, tan cercano como queramos, y que las creencias que genera este perfil también está tan cerca como queramos de las creencias que están en nuestra evaluación, que es el equilibrio. ¿Ok? Y entonces tenemos la siguiente definición, que es la que hemos estado trabajando. ¿Sí? ¿Sí? Una evaluación sigma mu es consistente si existe una secuencia de perfiles de estrategias completamente mixtos, estos sigma, sigma 1, sigma 2, nos hemos descrito sigma n en general, que tienden a sigma y que cuando para cada uno de ellos calculo el único sistema de creencias usando la actualización bayesiana, esa secuencia de sistemas de creencias también tienden a mu. ¿Sí? Esta es la idea de ser consistente. ¿Ok? Entonces, la consistencia tiene la característica que digamos, la restricción es sobre aquellos conjuntos de información que, según sigma, no están siendo tocados. Y por lo tanto, mu, en esos conjuntos de información con probabilidad cero no tienen ninguna restricción. ¿Sí? Pero en los conjuntos que sí son tocados según sigma, no es difícil, pero tampoco lo vamos a hacer. Es verdad que este mu corresponde a la actualización bayesiana en esos conjuntos de información con probabilidad positiva. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, sí es verdad que si una evaluación es consistente, entonces cumple con la actualización bayesiana en aquellos conjuntos de información con probabilidad positiva. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es reemplazar en la definición que solamente en estos conjuntos se cumpla eso, ¿no? De la actualización bayesiana, con que
tengamos la consistencia de la evaluación. ¿Sí? Entonces, una evaluación sigma mu, un perfil sigma y unas creencias mu, es un equilibrio secuencial ya sin lo débil, si es consistente y secuencialmente racional. ¿Sí? Recordemos la definición de equilibrio secuencial débil, ¿no? Una evaluación es un equilibrio secuencial débil si es secuencialmente racional y satisface la actualización bayesiana en los conjuntos de información alcanzables. ¿Sí? O sea, estamos pidiendo menos para las creencias. ¿Sí? Acá estamos pidiendo y siendo más exigentes para las creencias. ¿Sí? No solo en las con probabilidad positiva, en los conjuntos de información con probabilidad positiva, estamos pidiendo cierta restricción para aquellos conjuntos de información que no tienen una probabilidad positiva. ¿Sí? Y los resultados es que ¿no? Lo que hemos argumentado, si es un equilibrio secuencial, entonces es un equilibrio secuencial débil, esto no es complicado, no lo vamos a hacer tampoco la definición, pero la proposición, la demostración, pero también es verdad que si eres equilibrio secuencial, ahora sí eres equilibrio perfecto en subjuegos, ¿sí? Y la condición de existencia, ¿no? Todo juego en forma extensiva finito tiene al menos un equilibrio secuencial. ¿Sí? Okay. Entonces, la figura que tenemos es esta de acá. ¿Sí? De los equilibrios de Nash tenemos equilibrios de Nash perfectos en sus juegos, equilibrios secuenciales débiles y más restringido, más restrictivo, equilibrio secuencial. ¿Sí? No es un concepto fácil de usar en general, pero en muchos casos esto funciona. ¿Ok? Vamos a dejar el ejemplo que está aquí para que ustedes lo revisen. Ahora les voy a colgar esta diapositiva. Y solamente de equilibrio bayesiano perfecto vamos a hablar esto de aquí. El concepto de equilibrio bayesiano perfecto, ¿sí? Impone otra restricción sobre aquellas creencias en los conjuntos de información que tienen probabilidad cero, ¿no? La historia es, ok, si yo sé que estoy en un conjunto de información al que yo le asignaba probabilidad cero de ocurrir, en el equilibrio secuencial débil yo puedo creer cualquier cosa. No, las creencias pueden ser cualquiera. En el equilibrio secuencial, mis creencias tienen que estar cerca de unas creencias que correspondan a un cierto error, ¿no? Porque la probabilidad de llegar acá es muy pequeñita, pero positiva, ¿no? El equilibrio bayesiano perfecto presenta otra manera de, digamos, construir las creencias en aquellos conjuntos de información con probabilidad cero, en principio, según el perfil que estamos jugando. ¿Sí? Pero ya eso escapa un poco al tiempo y al nivel que tenemos del curso. Pero esta última diapositiva es para que tengan, digamos, el panorama completo. ¿Sí? Lo que dijimos es que en los juegos de señalización que hemos visto nosotros, ¿sí? Que lo único no observado era la naturaleza, la jugada inicial de la naturaleza. Cuando tenemos eso, que digamos, la idea es
todas las acciones de los jugadores son observadas por todos los jugadores, lo único que genera asimetría de información, información incompleta es la naturaleza, no hay jugadas ocultas. Entonces, estos tres conceptos coinciden. ¿Sí? Y buscar, como hemos hecho nosotros en los juegos de señalización, el equilibrio secuencial débil, corresponde a equilibrio bayesiano perfecto y equilibrio secuencial. ¿Ok? Eso es lo único que vamos a decir sobre equilibrio bayesiano perfecto. ¿Ok? Muy bien. Con esto doy por acabada la clase de hoy y ya recuerden que el día miércoles vamos a tener una clase de asesoría. Elsa pregunta en el chat si el examen viene solo ejercicios, también algo de teoría. No viene ninguna pregunta específicamente de teoría, no hay ninguna pregunta de concepto o de demostración, son ejercicios, pero tener clara la teoría y los conceptos teóricos es fundamental para poder resolver bien los ejercicios. ¿Sí? O sea, este es un curso, en principio podemos pensarlo como un curso práctico, ¿no? Pero no es un curso de entrenamiento de algoritmos de solución. ¿Ok? Muy bien. Si no tiene más preguntas, nos despedimos hasta el miércoles. Adiós. Adiós, profesor. Adiós, adiós.